El pecan es un árbol que pertenece a la familia de las juglandáceas y en esta familia, además de la nuez pecan que conocemos, que vamos a ver en nuestra presentación, que pertenece a la especie Caria illinoensis, también está la nuez común, que es la más difundida, la más conocida, que es el Jugland regia. Estas dos especies producen frutos similares, producen una nuez comercial un poco distinta, pero cuyo uso y cuyo aprovechamiento es similar. El origen del pecan se da en Estados Unidos, del pecan como cultivo, allá por el siglo XVII. En Argentina fue introducido recién en el siglo XIX, 1800, mediados de 1800, y en esa época ya empiezan las primeras técnicas de injertación. 1846, 1880 comienzan a injertarse. El pecan, si bien podría crecer sin problemas, también es como todos los frutales, la mayoría de los frutales que hemos visto, es un árbol que se injerta para mejorar la producción. En cuanto a la morfología, dijimos es un árbol con un crecimiento importante. Las hojas son compuestas, están formadas por 7 folíolos. La fruta es una drupa. Recuerden, una drupa es un fruto donde la parte interna del fruto tiene 3 partes: el epicarpo, el mesocarpo y el endocarpo. En este caso el endocarpo es leñoso, es duro, y dentro de él se encuentra la semilla. El mesocarpo en una drupa suele ser más o menos carnoso. Acá es un poco carnoso, pero también muy fibroso. Y sí tenemos el epicarpo, que puede ser coriáceo como en ciruela, puede ser pubescente como en durazno, y en este caso es una estructura resistente parecida a un pergamino. En cuanto a la floración, y esto es una cuestión a tener en cuenta después para el manejo y la elección de las variedades, el pecan es una planta diclino-monoica. ¿Qué significa esto? Que va a tener flores masculinas y flores femeninas. Flores que solamente van a tener estambres y van a producir polen, y flores que van a tener gineceo y que van a producir óvulos. Y ahí se va a formar el fruto. Ahora bien, es diclino-monoica. Diclino que tiene los sexos separados, pero monoica que están en el mismo pie. O sea, todos los árboles van a producir polen y todos los árboles van a producir fruta. Pero hay una cuestión. Todas las variedades de pecan tienen dicogamia. ¿Qué significa esto? Que la liberación de polen no está sincronizada con la apertura y receptividad del gineceo. Hay variedades de tipo 1 donde se produce primero la liberación del polen antes de que, perdón, la de tipo 1, la liberación del polen se produce luego de que que estuvo receptivo el gineceo, y las de tipo 2 al revés, se libera el polen y después está receptivo el gineceo. Por lo tanto, es muy difícil que las flores del mismo árbol se puedan autofecundar, incluso de la misma variedad. Y si bien es cierto que hay estimaciones que dicen que el viento puede llevar el polen del pecan hasta 800 metros, y esto explicaría por qué árboles que están en solitario igual producen fruta, lo ideal es tener en cuenta esto para seleccionar distintas variedades con distintos periodos de apertura de estambres y receptividad de los gineceos, para que puedan polinizarse y tener una producción adecuada. En cuanto al gineceo, el estigma del pecan es muy característico. Es un estigma bífido y plumoso que nos hace recordar un poquito a lo que eran el estigma de los antecios de gramínea, y tiene una coloración también muy característica. Aquí estamos viendo lo que hablábamos hace un ratito. La hoja es una hoja compuesta formada por 7 folíolos. Aquí tenemos la inflorescencia masculina. Estas son todas flores masculinas, van a tener solamente estambres.
Esta es una flor femenina, fíjense cómo el gineceo, lo que les decía, es bífido y espiloso. Aquí también se puede ver una fruta todavía inmadura y acá ya una fruta madura con su endocarpo totalmente leñoso, el mesocarpo que ya al estar maduro pierde esa consistencia carnosa que podía llegar a tener aquí y se hace más fibroso, y por supuesto la parte externa, el epicarpo, también es fibroso. Aquí adentro vamos a encontrar la semilla, que es la parte comestible de este árbol. Antes de entrar en la parte productiva, vamos a situarnos un poquito en cómo es el mercado internacional de la nuez pecan, porque es un mercado bastante limitado y donde Argentina está entrando recién, haciendo sus primeras armas en lo que es exportación y producción, pero con una ventaja, como ya lo habíamos visto en cítricos, que producimos en contraestación. El mayor productor a nivel mundial es Estados Unidos y lo sigue México. Ya vamos a ver que Estados Unidos tiene casi el 50% de la producción y México está alrededor del 40%. O sea que entre los dos países, México y Estados Unidos, están prácticamente tomando todo el mercado productivo, casi el 90%. En la Argentina, las estimaciones, en realidad los datos oficiales dicen que se producen alrededor de 1.100 toneladas de pecan por año. Pero esto no es seguro porque hay muchos pecanes que no se encuentran en plena producción, pero también hay mucha producción que no se registra, que va al mercado interno o alguna industrialización primaria y no queda registrado, pero estaríamos alrededor de las 1.100 toneladas. En el resto del mundo, otros productores relevantes son Sudáfrica y Australia, que tienen una parte importante del mercado. Sudáfrica tiene un 7%, Australia un 1%. Ahora bien, si ustedes se fijan, Argentina estaría muy limitada a su producción, pero si, como vamos a ver ahora, los principales exportadores son los principales productores, eso no hay demasiada cosa. Pero fíjense, los principales consumidores son los países del hemisferio norte, que son también los principales productores, Estados Unidos y México. Pero si ellos son los principales consumidores y nosotros estamos produciendo en contraestación, eso quiere decir de que nuestra pequeña producción, por más pequeña que sea, va a tener un precio un poco más elevado que si saliéramos junto con los países del norte. El consumo en estos países de Europa y de Norteamérica es muy elevado. Fíjense, Holanda, que es donde el país que tiene el mayor consumo de nuez pecan, se está hablando de 288 gramos, poco más de cuarto kilo por habitante por año. Más o menos lo mismo en México, más o menos lo mismo en Estados Unidos, y si lo comparamos con nuestro país, en la Argentina, el consumo por habitante por año ronda los 10 gramos, o sea, prácticamente 20-25 veces menos que lo que consumen los principales países consumidores. Entrando ya a lo que es la producción en sí, el cultivo en sí del pecan. El pecan necesita una temperatura media de 23 grados, o sea, no es un árbol de climas fríos, pero tampoco es un árbol de climas cálidos. En general los nogales son de origen, como vimos, norteamericano, europeo, donde si bien no hay veranos tan duros, tampoco los inviernos son tan fríos. Necesita acumular, depende de la variedad, entre 250 y 550 horas de frío, pero esto no sería muy diferente a lo que sucede con algunos otros frutales que ya hemos visto, como manzana o como pera. Es muy exigente en agua, está necesitando alrededor de entre 1000 y 2000 milímetros por año, pero
no todo lo necesita en todo el año, sino que la mayor exigencia es durante la estación de crecimiento, que aquí vamos a ver que es primavera-verano, donde deberían aportarse alrededor de 500 milímetros. En nuestra zona, estos requerimientos se cumplen con suficiencia, no es que necesitamos 2000 milímetros para que produzca, sino que puede soportar climas un poco más húmedos, pero con 500 milímetros en el momento de la estación de crecimiento estaríamos bien. En Entre Ríos, entre las lluvias de primavera y verano, todo lo que empieza a partir de agosto hasta enero-febrero, estamos llegando con suficiencia a esos 500 milímetros que necesita el pecan. Por eso es que se ha adaptado y se ha desarrollado muy bien en nuestra provincia. En cuanto a las variedades, existen tres grandes grupos de variedades disponibles. Variedades de ciclo corto para climas fríos, ¿sí? O sea que en muy poco tiempo van a brotar, van a producir flores, van a producir frutos y van a estar listos para la cosecha. No se usan demasiados en nuestro país y en nuestra zona, por lo tanto prácticamente no hay variedades registradas. Sí, las otras dos grupos de variedades que son de ciclo largo, que son para climas templados húmedos y para climas áridos. O sea, variedades con mayor requerimiento de humedad, climas templados húmedos, que son las que mejor funcionan en nuestra provincia, y las para climas áridos, donde las exigencias de lluvia son menores. Los cultivares disponibles hoy son bastantes, son cultivares que están registrados en INASE u otros que están siendo trabajados por el INTA y evaluados por el INTA, pero fíjense que para clima templado húmedo, que serían los más apropiados para nuestra provincia, tenemos cerca de una docena de variedades. En cambio, para clima árido ya hay un poco menos, solamente 4 variedades, pero nosotros tenemos que hacer hincapié en este grupo de variedades que son las variedades que se van a adaptar mejor a nuestra provincia por el clima templado y por la humedad que tenemos. Y recuerda lo que les dije de esa dicogamia, de esa apertura distinta. Fíjense esta cuestión para el momento de tener que elegir las variedades. Estos son datos obtenidos en el Delta del Paraná, en la zona de Buenos Aires. Y fíjense qué pasa, por ejemplo, con el cultivar INTA Delta 1. ¿Ven? Las líneas más oscuras son el periodo de receptividad del estigma. En qué momento el estigma está disponible para recibir polen. Y fíjense que esto empieza más o menos fines de octubre hasta mediados de noviembre. O sea, unos 15 días. Pero sin embargo, la producción de polen de esta variedad está mucho más limitada, apenas una semana. O sea que si yo tuviese solamente toda mi quinta plantada con INTA Delta 1, miren lo que pasaría. Toda esta parte de floración femenina la perdería, no me produciría frutas porque no tendría polen que le estaría llegando. Fíjense qué pasa con el INTA Delta 2. Peor todavía, porque acá están totalmente desfasados lo que es la receptividad del estigma y lo que es la producción de polen. Podríamos complementar estas dos variedades, entonces puedo aprovechar toda esta zona, toda esta parte de floración femenina con el polen de esta variedad. ¿Puede pasar eso? ¿Una variedad puede polinizar otra? Sí, no es necesario que los árboles sean de la misma variedad. Incluso, justamente lo que se hace en las quintas medianas a grandes, lo que se hace es plantar al menos 3 variedades que me permitan aprovechar al máximo todo el periodo de floración. ¿Sí? Que tenga, cuando las flores femeninas están receptivas, que tengan producción de polen de su propia variedad o de otra. En este momento, acá, este polen va a poder polinizar, no es que haya alguna incompatibilidad, va a poder polinizar, pero en este momento ya tendré que pensar o en plantar Maham o en plantar INTA Delta 2. Por eso esa combinación de variedades es sumamente importante para el aumento y la plena producción de la quinta.
Las variedades, acá tenemos distintas nueces, pecanes de distintas variedades. Fíjense que puede cambiar la forma, hay algunas que son mucho más cortas, redondeadas, otras muy alargadas, otras con formas muy ovoide. Eso no va a cambiar ni la calidad ni el uso de la nuez, porque generalmente, y ya vamos a ver en un ratito, todo lo que es comercialización se da sobre nuez pelada, o sea que se rompe la cáscara y se comercializa solamente la parte de la fruta. El marco de plantación normalmente, como son árboles muy grandes, se da a 12 por 12, o sea, 12 metros entre hileras y 12 metros entre árboles de la misma hilera. El pecan empieza a producir más o menos a los 5 años y va a alcanzar el máximo de producción allá por los 14, 15 años, va a empezar a llegar a su plenitud y a los 20 años estaríamos en el pico. Fíjense que acá en esta tablita podemos ver que pecanes de 5 o 6 años están produciendo entre 1 y 2 kilos por árbol y una producción total por hectárea, que va a estar dado por este marco de plantación, de 70 a 140 kilos. Y a los 20, 25 años estaríamos en 2.000 a 2.500 kilos, o sea, 2 a 2 toneladas y media por hectárea. No se sabe cuánto vive un pecan. Se estima que pueden alcanzar más de 100 años, o sea que una plantación de pecan es una inversión a muy largo plazo. En los lugares donde la lluvia no alcanza o no alcanza en la etapa de crecimiento, se usa riego, y en este caso se usa riego por goteo. ¿Sí? Es lo más eficiente, ya que los árboles están muy distanciados, entonces si regáramos por aspersión o regáramos por lámina o por surco, estaríamos desperdiciando muchísima agua, y por goteo, ubicando un difusor o un gotero en cada árbol, estaría siendo muchísimo más eficiente, ahorrando muchísima agua y por supuesto poniéndole la cantidad que necesita a cada árbol. Otro de los manejos interesantes del pecan es la poda. La poda tiene como objetivo principal formar la copa del árbol, ¿sí? Pero no solamente limitar la altura y darle una forma bonita y que pueda aprovechar al máximo la radiación del sol, sino también que pueda soportar la carga de frutos, ¿sí? Porque si no, si yo no hago una buena poda y mis ramas quedan mal ubicadas o quedan en ángulos que no son los mejores, con respecto al tronco principal, se pueden producir por el mismo peso de la fruta que rajaduras y quebraduras. Piensen que esas 2 toneladas que yo le estaba diciendo que puede llegar a producir un pecan de 20 años, una quinta de 20 años, tenemos que duplicarla o triplicarla, porque eso es en nueces, pero en algún momento ese árbol está teniendo que soportar toda la fruta, todo el epicarpo, todo el mesocarpo, que es carnoso y es pesado. Y la época habitual de poda normalmente es en la época de dormancia. Este árbol es de hoja caduca, pierde hoja, o sea que en el momento que está sin hoja es el momento donde necesitamos podarlo. ¿Qué podas tenemos? La poda de formación se realiza durante los primeros años para corregir justamente la estructura del árbol y favorecer el desarrollo de un tallo principal o eje central vigoroso, con ramas bien espaciadas, con ángulo de inserción a 45 grados, o sea que el ángulo que forma el tallo con la rama sea de 45 grados. Fíjense, esto es una poda de formación que se va a hacer en los 2 primeros años. Tenemos, en el primer año se corta 1/3 del tallo principal para justamente limitar el crecimiento y favorecer el brotado de las ramas laterales, y luego se va despuntando y se va cortando para que, por ejemplo, esta rama que estaba creciendo demasiado y estaba interfiriendo con esta otra no lo haga, se saca esa rama, se despuntan para justamente favorecer esa ramificación y esa formación de copa que nos permita que nuestros árboles sean más productivos.
Durante el tercer y cuarto año se sigue con el despuntado y se trata de elevar, fíjense que se busca elevar la copa, que no haya ramas demasiado bajas, ¿sí? Y se sigue favoreciendo que las ramas tengan un buen diámetro, un buen tamaño y que tengan una buena estructura. Lo que les decía, fíjense si yo no hago una poda adecuada o falta la poda, cómo los troncos de los pecanes se pueden rasgar, se pueden romper. Estos son problemas que pueden aparecer por falta de poda o por una poda ineficiente. Otros tipos de poda que se van a hacer, además de la poda de formación, son la poda de clareo de ramas, que permite que ingrese más luz y sea más productivo el árbol, y la poda de conducción, que se hace para que los árboles de pecan tengan una rama o tronco principal, y de esta forma generen esa ramificación lateral. En general los árboles de pecan son bastante rústicos, bastante sanos. Dentro de las principales plagas y enfermedades tenemos las hormigas, sobre todo en los primeros años, donde pueden llegar a matar por defoliación algunos arbolitos. Después todo lo que son liebres y cuises que pueden roer el tronco, por eso se van a usar polainas, pueden roer el tronco y matarlo. Una vez que ya el árbol está desarrollado y bien formado, después de un par de años, incluso se hace y se maneja una combinación que se habla de ganadero silvo pastoril, donde durante la época donde los pecanes no están produciendo, donde no están brotando, se pueden incorporar animales que, por un lado, van a aumentar la productividad de mi campo, y por otro lado van a mantener limpio las entrelíneas y van a limitar el crecimiento de ese pasto. Más allá de que en mayor o menor grado pueden contribuir con las heces y con la orina a una fertilización orgánica de mi cultivo. Las ratas también pueden dañar los troncos, y después en época de fructificación los pájaros. Dentro de los insectos, el pulgón amarillo, Menoliopsis pecanis, es uno de los problemas. Ya sabemos, los pulgones pican las hojas, provocan deformaciones, pueden introducir algún virus, y fundamentalmente, como liberan por los sifones que tienen en la parte ventral un líquido azucarado, van a generar la formación de fumagina. Sobre ese líquido se forma un moho, un hongo, que si bien no afecta directamente a la planta, pero le quita su superficie fotosintética, o sea, esa parte de la hoja queda tapada por el hongo y no puede producir alimentos. Hay otro insecto que es el bicho quemador, que también suele atacar el pecan. Y después tenemos un hongo que es la sarna, la Venturi efusa, donde las variedades más susceptibles son la Maham y la Mowag, que si vemos son variedades que se adaptan más a climas áridos. ¿Cómo se hace la recolección? Hay dos formas de realizar el cultivo del pecan, que va a depender de la cantidad de hectárea en que se necesita hacer el trabajo. Para escalas pequeñas, ¿sí?, donde no hay una gran extensión, 5 a 10 hectáreas, la recolección es manual. Se hace una recolección manual se pueden llegar a bajar los frutos que todavía no han soltado la nuez y que están todavía pegados al árbol manualmente, y después recolectar las nueces desde el suelo. Acá estamos viendo una de las formas de recolección también, que es con agitar las ramas o los árboles con esta caña. Ven, aquí hay una caña, con eso se le va pegando a las ramas para que las nueces vayan cayendo. Fíjense que todavía acá hay varios frutos que, si bien están abiertos, todavía no soltaron la nuez. Acá hay un fruto totalmente cerrado, hay frutos más verdes, más secos. Acá hay un trozo de cáscara del fruto.
O sea, se golpea la rama con esa caña y los frutos caen, se pone una lona en el suelo y después se recolecta de ahí arriba para que no se ensucien al caer entre el pasto o entre la tierra. En caso de que la producción sea de mayor escala, hay una alternativa semimecánica. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se usa un tractor, se usa una máquina especial que tiene como una abrazadera que se pone en el tronco y le produce una vibración en seco. De esa forma caen todas las nueces. Eso que se hacía a mano, golpeándola o subiéndose una escalera para bajar esa fruta que todavía no se había desprendido, bueno, acá lo hace un tractor. Va al tractor, con un hidráulico pone un anillo alrededor del tronco y lo sacude. Ustedes miran, ¿y no arranca el tronco? No es que lo sacude para arrancar el tronco, sino que es una pequeña sacudida para que terminen de caer los frutos. Que van a caer, por supuesto, en esos nylon, en ese plástico que está en el suelo, y de ahí se va a recolectar, que se puede recolectar a mano o con unas maquinitas que son como una especie de cortadora de césped, pero por supuesto que sí, cortadora de césped tienen como un rodillo que va levantando esas nueces que estaban en el suelo y las va colocando en un carrito. Aquí hay una recolectora, la anterior que vimos era una recolectora manual, esta es una recolectora que ya hay que tirarla con un tractor o incluso pueden ser algunas automatizadas, o sea que ya la misma máquina sea un tractor y va a ir recolectando, se va a ir pasando por el campo, va a apoyar en el suelo con estos patines y estos rodillos van a ir girando y van a ir recolectando las nueces que están en el suelo y las va a ir guardando en unos recipientes que están en la parte de adelante. O sea, la recolección, el cultivo puede ser totalmente manual o totalmente mecanizado. Y entre medio encontramos un montón de alternativas. Bueno, una vez que se recolectó el pecan, hay que acondicionarlo. Hay que hacerle un secado porque viene con humedad del campo y para poder guardarlo o poder procesarlo y venderlo, tiene que bajar la humedad y eso se puede hacer con un secado natural al aire o se puede hacer un secado artificial que es con aire caliente, con aire forzado, que se puede hacer a leña o se puede hacer con gas natural. Eso depende de cómo funcionan los quemadores de la secadora. Normalmente esto el productor no lo hace, sino que recolecta las nueces y las envía a un acopio, pero el secado natural podría hacerlo tranquilamente y sin ningún problema el productor. La humedad tiene que bajar a 4,5% y la temperatura para poder después almacenarlo tiene que estar por debajo del 0 grados, o sea, casi de congelamiento. Y después viene el pelado. Yo le dije, la mayor parte, si bien alguna pequeña producción se comercializa directamente como nueces, pero en general, tanto para exportar como para, como para el mercado interno, se comercializa pelado, o sea, la cáscara de la nuez se saca y se vende solamente la parte interna de la semilla. Esto se puede hacer con peladoras manuales, obvio que si la producción es chica, o por supuesto con peladoras industriales muy grandes que lo que van a hacer es el mismo trabajo, quebrar esta nuez y extraer la semilla. Luego se produce el envasado al vacío y la comercialización. Hay muchísimas empresas que incluso lo estaban haciendo en forma experimental, pero ya están funcionando, que utilizan esta cáscara, porque una vez que la pelamos y la envasamos para vender, esto ya es un residuo, esta cáscara como combustible para las secadoras, o sea que aprovechaban ese residuo que en algún momento no tenían otro uso más que tirarlo en algún lugar. Bueno, se investigó, se le buscó la forma, se le buscó la vuelta, se fabricaron
secadoras, o se adaptaron secadoras que estaban funcionando con otro combustible y hoy pueden hacerlas funcionar justamente con ese subproducto que es un tipo de madera, o sea que se quema bastante bien y produce ese aumento de temperatura que necesitamos para secar las nueces para el comercio. Bien, bien. Una vez que la tenemos, se pueden producir, se puede comercializar directamente la nuez para consumirla o se puede comercializar la nuez para producir un sinfín de alimentos. Se puede utilizar para helados, se puede utilizar para galletitas, para licores, para golosinas. Fíjense, nueces azucaradas, acá hay licor de nuez, unas galletitas que tienen nueces arriba. O sea, el uso de la nuez como alimento es increíble y es muy numeroso. En la Argentina tenemos algunos organismos oficiales, dijimos que era un cultivo que si bien tiene ya casi 2 siglos en la Argentina, la difusión y el desarrollo grande empezó hace muy poco tiempo, poco más de una década. Entonces se han creado algunos organismos oficiales que que nos ayudan justamente a difundir, que ayudan a la producción y a asesorar a los productores. Por ejemplo, uno es el PROPECAM, que su objetivo es promover el desarrollo de plantación de pecan en la Argentina. Después hay un consorcio de productores de pecan que está formado por los productores más antiguos, los primeros productores, aunque se han incorporado muchos productores últimamente, que es el CAP-PECAN, que es el Consorcio Argentino de Productores de Pecan. Y existe el clúster de la nuez pecan, que es un organismo que se encarga de la comercialización y de la exportación de nuez pecan. Y con esto terminamos esta clase sobre el cultivo y el uso de la nuez pecan.